Ah, ya. Ya está. Ok, ya está. Y pues bueno. Ok, Claudia. ¿Algo querías decir, Clemente? Sí, nada más llamaba mucho la atención que pues es un paciente con tabaquismo y aparte vive en hacinamiento. Hay 10 personas en la casa con 2 cuartos. Ok. Sí, también llama la atención esa situación. Y pues bueno, pues vamos a avanzar con el caso. Nada más, pues aquí es la radiografía que comentaba Claudia que se había solicitado. ¿Hay algo que les llame la atención? Se ve una consolidación ahí en el lóbulo inferior izquierdo Ok, que pues se relaciona con con la la, clínica. con la exploración que hemos tenido. Y pues bueno, vamos a hacer unas pequeñas preguntas en base a lo que vimos. En, ¿Qué diagnóstico presenta el paciente en base al cuadro clínico y la radiografía de tórax que obtuvimos? ¿Hay alguien que te gustaría decir? Una neumonía adquirida en la comunidad. Ok, muy bien. Descartando las situaciones en las que pues ya se había descrito que no había tenido internamientos en el hospital o pues que no ha estado pues ni siquiera asociado a un ventilador ni utilizado nada de esto. Dentro de los agentes causales más frecuentes, ¿cuál es el que considerarían que es el patógeno más, el principal? Neumonía. Ok. Ah, Y hay ciertos criterios que tenemos que tomar en cuenta, pero para esta pregunta me basé en los del CRB-65. En base a lo que vimos con el paciente, ¿qué es lo que considerarían que podemos tener que hacer con él? Entonces, Tratamiento Ambulatorio. ambulatorio. ok, sí, en base a lo que habíamos visto, pues se encuentra dentro de lo normal y no, pues en sí no genera ningún puntaje para esta clasificación. Y otra pregunta es que cuál es el tratamiento que se considerará de primera línea en base a lo que habíamos visto con el paciente. OAM. Amoxicilina 500 miligramos cada 8 horas por 10 días. Sí, sí, va a ser la amoxicilina. amoxicilina, porque como habíamos visto, pues lo íbamos a catalogar como un paciente que se encontraba en estado leve. Entonces vamos a continuar con esto. Lo que yo les voy a hablar es de neumonía adquirida en la comunidad. El tema pues que vamos a ver es neumonía, pero me gustó enfocarme en esta situación en particular. Los objetivos pues es conocer la prevención, la etiología, el diagnóstico, el tratamiento de esta enfermedad, así como en pacientes adultos, embarazadas y pediátricos. Y para tener una introducción de esto, pues tenemos que tomar en cuenta que es una enfermedad infecciosa respiratoria aguda que es causada por distintos microorganismos, que la característica principal es que va a ser que no haya tenido internamientos en el hospital esta persona. Se va a asociar a las comorbilidades, como se había mencionado, tal vez diabetes mellitus, que pudiera estar o no en control, o alguna otra enfermedad, y pues va a ir aumentando la incidencia conforme vayamos teniendo mayor edad. Se estima que aproximadamente el 40% de los pacientes con este diagnóstico van a requerir un ingreso hacia el hospital y de estos el 10% va a requerir una intervención en una unidad de cuidados intensivos. Aquí vemos un esquema en el que se aprecia cómo está el alveolo pulmonar normal, pero conforme esta enfermedad empieza a afectarlo, pues empieza a dañar el parénquima de secreciones. La definición de esta enfermedad pues va a ser una neumonía, es una infección aguda del parénquima pulmonar adquirida por la exposición de algún microorganismo presente en la comunidad en un paciente inmunocompetente que no ha sido hospitalizado en los últimos 7 días y se caracteriza por signos respiratorios como tos, rinorrea, polipnea, dificultad respiratoria de menos de 15 días de evolución y se acompaña de síntomas generales como el ataque al estado general, fiebre o hiporexia. Tenemos que saber también que las neumonías se pueden clasificar en otras situaciones, así como está la definición de la neumonía adquirida en la comunidad, también podemos tener neumonías nosocomiales. Esto es una infección del parénquima pulmonar adquirida en entornos hospitalarios que puede abarcar la neumonía adquirida en el hospital, que va a ser una neumonía en el que refiere que hayan pasado más de 48 horas de su ingreso y o una neumonía asociada al ventilador, que va a tener que haber pasado más de 48 horas del paciente de que haya presentado una intubación endotraqueal. En cuanto a la epidemiología, tenemos que representar, estos datos son de Estados Unidos.
representa 4.5 millones de visitas ambulatorias en la sala de emergencia o a la sala de emergencia, y es la segunda causa más común de hospitalización. La causa infecciosa de muerte en el primer lugar, y aproximadamente 650 adultos van a ser hospitalizados por esta causa. Esto, como les comentaba, en los Estados Unidos. En México se aprecia la incidencia entre 3 y 8 casos, llegando en ocasiones hasta ser hasta 12 por cada 1000 habitantes al año, con cifras que tienen un poquito más de predisposición hacia los varones y en grupos de edades en los extremos de la vida, como en niños o en adultos mayores. En cuanto a la unidad, se reportó que en el año 2019 había 42 casos de esta enfermedad, de los cuales 26 fueron hombres, como se mencionaba, que es un poquito más prevalente en este, y 16 en mujeres. A lo que va del año van 23 casos, y hay que poner especial atención, pues que como es una unidad que pues generalmente no va a recibir tantas situaciones de urgencia, por eso es que los casos han sido pocos de esta enfermedad. Hay que ver algunos factores de riesgo. ¿A alguien le gustaría participar para mencionarme algunos factores que conozcan? Pues como tú mencionaste, adultos mayores es un factor de riesgo. Así es. Las comorbilidades, no sé, los diabéticos, asmáticos, pacientes con EPOC. Los Sí. alcohólicos también. Tabaquismo también. El hacinamiento. Ujú, La mala higiene dental también. sí, Que no se hayan puesto la vacuna de Haemophilus influenza. sí, Ujú. la Y vacunación. la de neumococo. Sí. Ya neumococo. Es la misma. Así es. Pues bueno, déjenme ver. Les voy a decir un poquito así como de los factores que ustedes ya comentaron. La edad avanzada pues es uno de los factores más importantes, y se estima que alrededor de 2,000 pacientes arriba de 65 años en Estados Unidos son los que presentan esta enfermedad y requieren de una hospitalización. Las comorbilidades más frecuentes que se han encontrado pues es EPOC, es una de las causas que va a causar mayor prevalencia de hospitalizaciones, pero también hay que considerar las bronquiectasias, asma, insuficiencia cardíaca, EBCs, diabetes, desnutrición, afecciones con inmunocompromiso. En cuanto a los niños, pues hay que considerar que hayan tenido peso bajo, también desnutrición, que no hayan tenido los primeros 6 meses seno materno exclusivo, y pues como dijeron también, tabaquismo, uso excesivo de alcohol. Otros factores de riesgo van a ser infecciones virales del tracto respiratorio. Cualquier infección viral puede predisponer hacia una neumonía. De la que más se conoce pues es de la influenza, porque va a estar dañando el tejido y va a estar predisponiendo a que una bacteria pues crezca más fácil en ese sitio. En cuanto a la vía aérea, en las alteraciones, por ejemplo, puede haber macro o microaspiraciones, macroaspiraciones por contenido de gástrico o microaspiraciones por secreciones de la vía aérea, o también puede haber por alteraciones de la deglución, como en la disfagia. Y como comentaron, los factores en el estilo de vida, como hacinamiento, ya sea en casas con demasiados habitantes y poco espacio, en cárceles o refugios, bajo ingresos económicos o exposiciones a toxinas, como las personas que trabajan con solventes, pinturas o gasolina. ¿Qué más? Y la etiología, pues cerca del 50% vamos a ver que no hay un agente causal identificado, pero sí se ha visto que el Streptococcus pneumoniae es la causa bacteriana más frecuente detectada en estos pacientes. Antes se sabía que esta enfermedad, esta bacteria junto con la Haemophilus influenza eran las principales causas, pero la vacunación es lo que ha ido disminuyendo la prevalencia de estos agentes. Y podemos dividir esta etiología dentro de 3 categorías. La etiología de bacterias típicas, como se comentaba, que es el Streptococcus pneumoniae, el agente principal, llegando a ser desde el 21 al 39% de los casos. Este germen pues se va a encontrar en el 50% de la población, lo vamos a tener como portadores sanos. Se va a encontrar en secreciones de nariz, faringe, ojos o en la boca. Y el Haemophilus influenza va a tener una prevalencia entre 1.5 y el 14%. El Staphylococcus aureus va a llegar hasta el 8.7%, y este se va a relacionar mucho a infecciones como influenza.
La influenza es la que predispone a que se genere más infecciones junto con esta bacteria. En cuanto a clasificarla como bacterias atípicas, vamos a tener las siguientes. Tenemos que saber que a lo que se refiere en cuanto a típico es que haya resistencia de ciertos organismos a los betalactámicos o que no puedan ser visualizados por una tinción de Gram o que se tengan que requerir técnicas distintas a las tradicionales para poder identificarlos. Otra cosa que lo puede, en cuanto a la clínica, que pudiéramos ver que es una infección por una bacteria típica, es que es un cuadro un poco más leve. La verdad va a tener el mismo cuadro, pero solo es un poquito más leve para poder diferenciarlo. Y la bacteria que más se va a encontrar en esto va a ser el Mycoplasma pneumoniae, que representa hasta el 15% de los casos, y en segundo lugar se encuentra la Legionella, de 1 al 10%. Los virus respiratorios también se pueden catalogar como dentro de una neumonía típica, y hay que tomar en cuenta que estos van a representar hasta 1/3 de los casos de las neumonías adquirida en la comunidad. Y no se ha establecido exactamente que como el porcentaje de un patógeno específico, de un virus específico, pero sí se sabe que la infección de un virus va a aumentar la probabilidad de que tengas una neumonía en conjunto con una bacteria hasta en un 40%. El virus del que más pues antecedentes se tiene es el virus de la influenza en cuanto a los adultos, y el virus sincitial respiratorio es el que más se encuentra en los niños. Vamos a ver. En cuanto a la patogenia, hay que tomar en cuenta que se transmite por gotitas o por inhalación de aerosoles, y este patógeno, pues como ya hemos visto, principalmente va a estar colonizando la nasofaringe y por medio de las microaspiraciones va a estar llegando hasta los alvéolos pulmonares. El tamaño del inóculo o la inmunodeficiencia del paciente va a ser lo que va a determinar la infección de que se produzca esto. La replicación del patógeno al llegar al alvéolo va a causar una respuesta inmune en el huésped, y este va a generar el daño hacia el parénquima pulmonar. La respuesta inflamatoria es la que va a generar los signos que son como tos o el esputo, la disnea o los crepitantes o incluso la hipoxemia. Y la liberación de las citocinas al torrente sanguíneo va a ser el que va a estar causando las situaciones, los signos sistémicos como la fiebre, la fatiga, taquicardia o la leucocitosis. Aquí se puede ver un esquema de lo que va pasando. Vemos cómo llega el principal agente, el Streptococcus pneumoniae, empieza la replicación, ya llegan los macrófagos alveolares y empiezan a fagocitarlo, liberan citocinas y mediadores que atraen a los neutrófilos, y van a estar estos haciendo que se produzca el daño del parénquima pulmonar, y además van a estar liberando, como se veía, las citocinas al torrente sanguíneo, causando las alteraciones sistémicas. En cuanto a la presentación clínica, los datos más importantes que va a haber va a ser tos, la producción de esputo, fiebre, disnea, dolor torácico pleural y cambios del estado mental. Todos estos en los porcentajes que se muestran aquí. En cuanto a otras formas de presentación, pues puede haber escalofríos, fatiga, malestar general, anorexia, y en ocasiones es importante ver que puede haber alteraciones gastrointestinales como náusea, vómito, diarrea, así como se presentaba en el paciente del caso clínico. En cuanto a la exploración física, los datos que vamos a encontrar principalmente son taquipnea, taquicardia o disminución de los ruidos respiratorios. También puede haber ruidos respiratorios agregados como estertores, crepitantes y roncos, y el frémito táctil y la matidez a la percusión van a ser como característicos de estas patologías. Todos estos signos es importante aclarar que van a ser producidos por las alteraciones que habíamos visto previamente en la fisiopatología. En cuanto a su diagnóstico, tenemos que ver que es importante tomar una radiografía de tórax y que ésta tenga datos característicos, más aparte tener dos de los siguientes que se presentan en esta tablita. Fiebre ya sea mayor a 38 grados o temperaturas corporales menor a 36. En los adultos mayores es más frecuente que se presenten temperaturas bajas a que se presenten las fiebres. Hallazgos auscultatorios consistentes de la neumonía, como los que veíamos hace rato, o leucocitosis o en ocasiones leucopenia. La leucocitosis pues va a ir acompañada de un predominio de neutrófilos en cuanto a infecciones bacterianas y de linfocitos en cuanto a infecciones virales.
También pueden ser de utilidad niveles de PCR elevados, arriba de 40 miligramos sobre litro, se va a considerar que tiene una sensibilidad y especificidad de 70 y 90% para el diagnóstico de esta enfermedad. Y también datos de hipoxemia pueden ser uno de los criterios para el diagnóstico. En cuanto a la leucocitosis, pues vamos a ver que sean arriba de 10,000 o leucopenias abajo de 4.5. El PCR también puede ser en niveles 3 veces el nivel superior de lo normal, o la hipoxemia como en una gasometría con presiones arteriales de oxígeno menores a 60 miligramos sobre mercurio al aire ambiente. Otros datos de laboratorio que pudiéramos pedir son niveles de procalcitonina o de PCR. Esto es más que nada para pacientes hospitalizados. Los niveles de procalcitonina y PCR son mediadores de la inflamación. Un paciente que tenga esta enfermedad, conforme avance el tiempo, van a ir aumentando. Y lo que se utiliza es ver, se piden al inicio y de forma seriada para ver cómo el tratamiento está actuando en el paciente. Pero como les comentaba, es principalmente para hospitalizados. Niveles de procalcitonina que sean arriba de 5.8, nos va a estar hablando de que hay una mortalidad de hasta ¿cómo era? Que se aumentaba la mortalidad a los 28 días con una sensibilidad y una especificidad de 70 a 90%. Y el PCR, pues como les comentaba, niveles arriba de 40 van a estar ayudándose el diagnóstico. Los hemocultivos también se deben utilizar en pacientes hospitalizados. Hay que iniciarlos antes de aplicar la antibiótico-terapia. Nos va a ayudar a identificar el agente causal principal bacteriano. Y la tinción de Gram en el esputo, igual para pacientes hospitalizados, o en dado caso de que se sospeche o sea temporada de influenza o periodo invernal, pues pedir una prueba para hacer este diagnóstico. Los diagnósticos de gabinete que podemos pedir van a ser pues siempre buscando en el paciente que haya tenido los datos clínicos, y la radiografía de tórax, una PA y una lateral, son las que van a tener una sensibilidad del 80 y una especificidad del 94%. Y los hallazgos radiológicos que vamos a encontrar, pues se habla de que no hay un dato característico si quisiéramos decir se trata de algo típico o atípico, pero sí hay una relación en la que podemos encontrar que si hay una consolidación lobar, podemos hablar de que es algo bacteriano típico, o si hay infiltrados intersticiales, podemos hablar de que es algo viral o de una bacteria típica. Otro dato que pudiéramos encontrar puede ser el derrame pleural. Y como les decía, pues no es algo que ni la clínica ni la radiografía nos van a decir exactamente qué bacteria podemos sospechar, pero sí podemos tener el antecedente del paciente de lo que él nos haya dicho. Por ejemplo, si nos dice que es alcohólico, a lo mejor pudiéramos pensar en Streptococcus pneumoniae. O si nos dice que tiene EPOC o que es fumador crónico, podemos pensar en Haemophilus influenza. Si tiene aspiraciones, pues en un agente de gram negativo de intestino, o si tiene un absceso pulmonar, también pudiéramos pensar en tuberculosis, si se ha expuesto a murciélagos, en histoplasmosis, o si tienen conejos, en Francisella tularensis. Y si es un paciente con VIH, que sea de inicio, podemos pensar también en Streptococcus pneumoniae, o si es un paciente con ya avanzada enfermedad, en un Pneumocystis jirovecii. Cada cosa, pues, tenemos que correlacionarlo con la clínica que nos da el paciente para tener una idea del tratamiento que vamos a dar. En cuanto a las situaciones, como les comentaba, generalmente estos tipos de radiografías en las que se presenta una consolidación, en este caso es la radiografía que vimos en el caso clínico, nos va a hablar de que puede ser más probable una infección bacteriana típica. Y generalmente las infecciones que en la radiografía nos muestran un infiltrado intersticial, en este caso es un infiltrado intersticial con patrón retículo nodular bilateral, vamos a estar pensando que es una infección viral o de bacterias atípicas. Hay que tomar en cuenta también cómo es que vamos a dar la atención al paciente. Existen 3 escalas que podemos tomar en cuenta para definir la gravedad y ver qué es lo que vamos a hacer. La primera que propone las guías de práctica clínica es el índice de severidad de la neumonía.
Para esto tenemos que tomar en cuenta todo este cuestionario, tenemos que pues tener tiempo para poder estar con el paciente y generalmente va a ser en un área hospitalaria porque vamos a ver que tenemos que pedir datos de laboratorio como el BUN, electrolitos, una química sanguínea, una biometría hemática, gases arteriales, incluso radiografías, también evocadas hacia si el paciente tiene antecedentes de alguna enfermedad crónica y conocer su edad. Hay que saber que si nuestro paciente de cajón nos dice tengo menos de 50 años y no tiene ninguna de las otras alteraciones, lo vamos a clasificar como 1. Y si tiene en el puntaje menor a 70 puntos, va a quedar como 2. Y esto es importante porque nos va a avalar de que podemos dar tratamiento ambulatorio. En cuanto a que si tiene un puntaje entre 71 y 90, pues vamos a clasificarlo en el 3 y este es el que va a requerir un ingreso para observación en una estancia corta para dar tratamiento intrahospitalario. Y los niveles que van a ser entre 4 y 5 es pues considerado como ingreso hospitalario y hay que considerar el ingreso a unidad de cuidados intensivos. Esta tablita la verdad pues es un poquito desgastante y difícil, pero no sé si ustedes conocen alguna otra tabla o gráfica que pudiéramos utilizar. El CURP El 65 CURP 65. y el CRB 175 Exacto. también. Sí, podemos utilizar esas dos. La que seguiría en cuanto a la explicación, pues es la del CURP 65. Aquí hay que considerar que el ingreso hospitalario en los pacientes van a tomarse en cuenta si tiene problemas para alimentarse vía oral, si tiene un déficit cognitivo o una enfermedad neuromuscular severa. Aquí vamos a ver distintas cosas. Por ejemplo, la C, que va a ser confusión, en la que vamos a valorar si el paciente tiene la forma más básica de hacerlo es ver si está orientado en tiempo, persona y espacio. U otras formas que puedes utilizar ya pues sería un mini mental, pero igual te estaría quitando mucho tiempo. O una escala de Glasgow también pudieras ver. El chiste aquí es ver que no tenga confusión. Y la forma más básica o fácil es como la que les comentaba. Si la llegara a tener, pues es un punto. El nitrógeno ureico en sangre mayor a niveles de 19 miligramos sobre decilitro es un punto. La frecuencia respiratoria con niveles arriba de 30 va a ser igual a un punto. Presiones arteriales que sean de menores a 90 en la sistólica o menor a 60 va a ser igual a un punto, o edad mayor a 65 años va a ser igual a otro punto. Lo vamos a clasificar como riesgo de mortalidad leve, moderada o severa y va a ser de 0 a 1 punto, tratamiento en casa. 2 puntos, estancia intrahospitalaria o tratamiento en casa supervisado, o severo va a ser igual la estancia hospitalaria y considerar el ingreso a UCIN. La forma más básica y la verdad la que se recomienda por la guía de práctica clínica para el área de atención primaria, o sea, el área en el que vamos a estar nosotros, va a ser la CRB 65, en el que quitamos el nitrógeno de la urea en sangre y vamos a clasificarlo ya nada más en 4 puntos, dejándolo de la misma forma, leve, moderado y severo, con las mismas características. Como veíamos en el paciente, él no cumplía la verdad ningún punto, entonces por eso es que se utiliza el tratamiento ambulatorio. Para saber qué tratamiento vamos a utilizar, en base a lo que vimos de la CURP o el CRB 65, vamos a catalogarlo como leve, vamos a utilizar solo monoterapia. Lo que se recomienda es amoxicilina por vía oral de 500 a 1000 miligramos cada 8 horas por 10 a 7 días. En alérgicos utilizar macrólidos o también se tiene que, si el paciente refiere dolor, utilizar un AINE o si tiene fiebre, podemos utilizar paracetamol para estar disminuyendo este signo. En cuanto a los pacientes con un riesgo moderado, vamos a utilizar quinolonas, puede ser levofloxacino vía oral o intravenosa. Va a ser de 5 a 10 días o de 7 a 14 días. Otra opción que podemos utilizar son cefalosporinas de tercera generación. En este caso se pueden utilizar solo a partir del riesgo moderado y que puede ser intramuscular o intravenosa. ¿Qué más? Se puede utilizar, también sigue siendo una monoterapia, pero si no contáramos con estos recursos, pudiéramos optar por la opción de amoxicilina y con ácido clavulánico y utilizar un macrólido como acitromicina para estar dando el tratamiento al paciente. En cuanto al paciente que va a estar en un riesgo severo, que de plano ya va a estar en unidad de cuidados intensivos, tenemos que ver la utilización de algún metalactámico IV asociado a un macrólido. Y para los que no puedan tomar estos, pues vamos a utilizar terapia combinada con fluoroquinolonas y Aztreonam.
Los pacientes de riesgo moderado severo, que fueron estos dos últimos, se recomienda la reposición de líquidos y electrolitos a soluciones salinas o glucosadas al 5%, y si tienen una saturación de oxígeno menor al 94%, pues van a requerir la suplementación de oxígeno invasiva o no invasiva, dependiendo de la situación. Cuando nosotros ya tengamos el tratamiento, ya vimos a nuestro paciente, ya le diagnosticamos y todo, generalmente la mejoría se va a presentar entre 48 y 72 horas. Y tenemos que estar pendientes porque el tratamiento se va a suspender o vamos a estar continuándolo hasta que se cumplan 48 horas. Es importante recalcarle a los pacientes que los signos y los síntomas pueden llegar a ser muy molestos y podemos verlos en que se van quitando, por ejemplo, la taquicardia o la hipotensión hacia los 2 días, la fiebre, taquipnea y hipoxia a los 3 días, y la tos, que va a ser la cosa por la que más se va a quejar, puede durar hasta 14 días. La fatiga también puede ir hacia este límite de días, y en las radiografías vamos a ver ya que hay desaparición de los infiltrados hasta dentro de 30 días. O sea, todavía en ese periodo podemos ir viendo cómo va disminuyendo la situación. En la alta hospitalaria, pues vamos a ir viendo que mientras un paciente esté estable, tolere vía oral y no tenga problemas médicos activos, podemos darlo de alta en cuanto a los que estaban ingresados hospitalarios, que tenían ingreso hospitalario. Y bueno, las complicaciones que podemos presentar, pues puede ser un fracaso clínico que evolucione hacia un empiema, absceso pulmonar, bacteriemia o endocarditis. Y las prevenciones que podemos tener, que son los 3 pilares para tener controlada esta enfermedad, es suspender el tabaquismo, ofrecer todo el esquema de vacunación completo. En cuanto a influenza, pues ofrecerlo una vez al año, o en los niños a los 6 y 7 meses que cumplan con el esquema, y la vacuna antineumocócica para pacientes. Depende, por ejemplo, vamos a tener que hay 2 tipos de vacunas. Vamos a tener la que es la conjugada de 13 polisacáridos y la vacuna polisacárida de 23 valente. La de 13 polisacáridos es la que se va a ofrecer en la infancia y se va a ofrecer a los 2, 4 y 12 meses. Y la de polisacáridos de 23 valentes se va a ofrecer en adultos mayores, arriba de los 65 años como dosis única, o si no habían tenido un esquema completo o tienen factores de riesgo, se puede empezar a los 60, de 60 a 64 años, le das una dosis y la vas a repetir en 5 años, una dosis final, y es como vas a tener el esquema. Es lo que propone la cartilla de vacunación. En cuanto a la CDC, propone otro tipo de cosas. Por ejemplo, si el paciente tiene factores de riesgo, como se presentan aquí, ya los que habíamos comentado, puedes ofrecerle una aplicación entre los 19 y 64 años de la 23 o 13 valente, o en mayores de 2 años, igual que tengan asma o alguna complicación de factor de riesgo, puedes ofrecer también la 23 valente. ¿Qué más? En cuanto al enfoque de la paciente embarazada, pues vamos a ver que todos los datos van a ser los mismos. Realmente no hay ningún cambio. Solo lo que vamos a tener en cuenta es que sí se puede pedir una radiografía de tórax. Esto no va a ser riesgo para el producto. No se ha demostrado que haya alguna complicación, pero aún así, cuando la pidas, hay que cubrir el abdomen al realizar la radiografía. Los mismos criterios para ver si damos tratamiento ambulatorio o internamiento. Y el tratamiento, yo encontré en un artículo que se sugería el uso de amoxicilina más acitromicina, y en los alérgicos pues van a utilizar clindamicina, y en los hospitalizados se utilizaba la cefalosporina con una acitromicina o igual clindamicina en los alérgicos, evitando pues las fluoroquinolonas por los daños al producto. El tratamiento en el paciente pediátrico, pues vamos a dividirlo igual entre que si es ambulatorio o en hospitalización. Y el principal tratamiento, pues vamos a ver que es amoxicilina o ácido clavulánico. Y en los alérgicos, pues acitromicina, claritromicina o eritromicina, los macrólidos. Si para la analgesia igual o fiebre, podemos utilizar paracetamol, o si hay antecedentes o estamos dentro de un periodo invernal, en cualquiera de los pacientes podemos utilizar oseltamivir, que puede ser a 75 miligramos por kilo por día, o en los pacientes, pues dependiendo de la edad que tenga, pues es el tratamiento en la dosis que vamos a utilizar. Para los pacientes pediátricos que estén hospitalizados, si tienen la vacunación completa, pues podemos utilizar simplemente ampicilina o penicilina G.
Y si hay antecedentes de Staphylococcus aureus resistente a meticilina, pues podemos utilizar vancomicina. O como vimos igual los celtamivir en datos de infección por influenza, o si la vacunación está incompleta, se opta por cefalosporinas, igual vancomicina para resistentes a Staphylococcus aureus resistentes a meticilina, o la alternativa al tratamiento pues puede ser levofloxacino. Diagnósticos diferenciales que podemos encontrar, pues siempre hay que tener en cuenta que 1 o 2 días que disminuya el edema pulmonar, pues no nos va a estar hablando de una infección, de una neumonía, porque ya vimos que los datos radiográficos se van a tardar hasta 30 días en poderse evaluar. Aquí, pues pudiera ser una insuficiencia cardíaca, telectasia, aspiraciones o neumonitis química, un cáncer de pulmón, exacerbaciones de POC, bronquitis aguda, exacerbación de asma o influenza de plano, pero pues solo sin la afección que va evocada hacia la neumonía. Y pues bueno, esta es la última diapositiva. No sé si tengan alguna duda o algún comentario. No me acuerdo si lo Pues yo nada mencionaste. más de comentario que... bueno, si quieres tú primero, Pablito. Es que, bueno, nada más era un comentario. No me acuerdo si lo mencionaste, Carlitos, porque sí venía en tus diapos que a los pacientes con VIH que tuvieran una radiografía de tórax normal, había que pedirles un TAC, nada más porque... Pero de hecho sí lo pusiste en tus diapos, nada más que no me acuerdo si lo mencionaste o no. Ok. Nada más eso. Y yo de algo que sí se mencionó, pero pues nada más para recalcar, por ejemplo, valorar el uso de las quinolonas, porque tienen, bueno, se ha estado viendo que tienen varias complicaciones, muchos efectos secundarios. Por ejemplo, en pacientes diabéticos, pues puede realizar hipoglucemia, pero principalmente puede provocar tendinitis o rotura de tendones desde la primer toma. Entonces, tenemos que valorar muy bien en su uso. Sí. Ya. Yo, Carlitos. Sí, dime. Dos comentarios. Uno continuando con el de Claudia respecto al de las quinolonas. Nosotros como mexicanos tenemos tener que también lo que es el dato muy claro de la alta prevalencia aquí en el país de lo que es la tuberculosis. Que obviamente muchas veces es un diagnóstico diferencial de una neumonía. Entonces también reservarnos el uso de quinolonas, más que nada para no mascarar un cuadro, por experiencia. Les puedo decir que muchas veces una quinolona, fluoxacino, por ejemplo, puede disminuir los síntomas de una tuberculosis y bueno, eso enmascarar el cuadro. Entonces, por eso hay que tenerlo como última opción. Y pues amoxicilina y todo ese tipo de cosas que ya mencioné. El otro punto es en cuanto a lo de la influenza. Resaltar la importancia de lo que es la vacunación por dos cosas. Una, porque la influenza puede actuar como agente etiológico directo. O sea, vaya, tener una neumonía por influenza, neumonía viral, y bueno, se da el tratamiento que ya mencionaste. Pero otra, que muchas veces una neumonía bacteriana se da debido a una primoinfección por influenza. Estamos hablando de una neumonía, digo más bien sí, de una infección de influenza con sobreinfección bacteriana. Pues vaya, es una manera indirecta. Entonces, de ahí también que, bueno, por la bibliografía que leí, que más que nada resalta esa importancia de, en la medida de lo posible, investigar si el paciente está vacunado para la influenza más que nada. Y bueno, son mis 2 puntos que quería decir. Cierto, pueden coexistir las dos y una predisponer a la otra. Muy buena clase. Estuvo muy bonita. Gracias. Muy bueno. Doctor, una pregunta. Claro. En la embarazada mencionas que se trata con amoxi y acitromicina. Sí. ¿No es como cualquier otro paciente con la monoterapia?
puede ser como monoterapia, doc, pero como le comentaba, el artículo que yo encontré, pues decía que podíamos hacer uso de esos dos medicamentos, pero sí puede ser con la monoterapia también, o sea, solo la amoxicilina. Pura amoxicilina. Ujú. Pues muy bien, doctor, muy completa tu clase. Pues ya, estuvo muy completo. Bueno, ok, bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Bye. Bye.